El episodio que mató a los Simpsons. No sé exactamente por qué acepté hablar de esto. Tal vez porque ya nada importa, o porque en el fondo temo que ese episodio, tarde o temprano salga a la luz. Soy Matt Groening. Sí, el creador de los Simpsons. Y aunque mi nombre siga apareciendo en cada crédito, desde hace años ya no tengo el control de lo que se hace con mi obra. Disney me compró junto con Fox, y con ello firmé sin querer la sentencia de muerte de algo que alguna vez fue mi mayor orgullo. La gente cree que los Simpsons dejaron de ser graciosos porque los guionistas se cansaron, o porque el formato se agotó. La verdad es mucho más siniestra. La serie no es lo que era, no porque no queramos, sino porque se hizo algo que jamás debió existir. Recuerdo perfectamente el día en que entré a esa sala de reuniones. Sobre la mesa había bocetos, hojas garabateadas con diseños de personajes que reconocía, pero que al mismo tiempo me parecían extraños, distorsionados. Eran Lenny, Carl, Homero, pero con expresiones tan realistas que me resultaban incómodas. No tenían esa simpleza caricaturesca que siempre caracterizó a los Simpsons. Parecían personas reales, con arrugas, piel agrietada y miradas cansadas. Queremos darle un nuevo aire a la serie, me dijeron. Yo no entendía. Habían escrito un capítulo que llamaron La planta nuclear. En teoría, era un episodio serio, dramático, que mostraría el lado realista de lo que sería trabajar en Springfield. Pero había algo en los diálogos, en las escenas descritas, que me hizo sentir incómodo desde el principio. Era demasiado sombrío. Cuando pasamos a los bocetos en movimiento, los colores eran más apagados de lo normal. Los trazos, más ásperos. Y la música, ni siquiera tenía ese estilo jazzístico alegre. Era una melodía tenue, como un zumbido inquietante que se colaba de fondo. ¿Qué es esto?, pregunté. Un cambio de rumbo, contestaron. Una visión más madura, más humana. Lo dijeron con una sonrisa que nunca olvidaré. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado confiada, como si ocultara algo detrás. Ese día sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pero lo peor apenas estaba por comenzar. El episodio comenzó de una forma extraña. No había intro, ni la típica secuencia del sillón. Solo un corte brusco a la planta nuclear, de noche, envuelta en un silencio antinatural. La cámara recorría los pasillos vacíos, con luces parpadeantes que apenas iluminaban las paredes. El aire parecía denso, cargado de un zumbido eléctrico que se mezclaba con un sonido casi imperceptible, como si alguien respirara detrás del espectador. La escena se detuvo frente al laboratorio central. Detrás de un cristal, se veía a Carl y Lenny con trajes protectores, revisando una serie de tubos de ensayo llenos de líquidos fluorescentes. El color no era caricaturesco, no era el verde chillón típico de la serie. Era un tono enfermizo, viscoso, que parecía brillar de forma antinatural. Del otro lado del vidrio estaba Homero, sudando, nervioso, apretando los puños. Sus ojos se movían con rapidez, como si esperara que algo saliera mal en cualquier momento. Y lo peor, no decía ningún chiste. Solo respiraba fuerte, jadeante, como si supiera que estaba presenciando una tragedia inevitable. Carl, con voz tensa, le pidió a Lenny que ajustara la presión de uno de los contenedores. Un pitido comenzó a sonar. Una luz roja parpadeó en la consola. Homero golpeó el vidrio, desesperado, gritando. No, no lo toques, Lenny. Es demasiado. Pero era tarde. Un chasquido metálico. Un estallido seco. Los tubos se rompieron, liberando una nube de humo oscuro que se expandió de inmediato por la sala. Los sonidos se volvieron insoportables. Alarmas, pitidos, un eco metálico que casi dañaba los oídos. Carl y Lenny intentaron salir, pero la puerta estaba cerrada herméticamente. El humo comenzó a envolverlos y en segundos, la pesadilla comenzó. Primero fue la piel. Se veía cómo sus trajes protectores se corroían como papel, pegándose a la carne. Gotas de sangre comenzaron a salirles por la nariz, por los oídos, hasta que chorros oscuros mancharon el suelo. Carl cayó de rodillas, temblando, mientras Lenny se golpeaba desesperado contra el cristal, mirando a Homero con ojos enrojecidos que parecían suplicar ayuda. Homero gritaba y golpeaba el vidrio, llorando, pero el diseño de su rostro no era caricatura. Era realista, grotesco, con arrugas, saliva, lágrimas. Carl comenzó a convulsionar. La piel de su rostro se desprendía en pedazos, dejando ver músculos y huesos. Lenny gritó con tanta fuerza que su voz se distorsionó, como si el audio hubiera sido grabado con interferencia. Las uñas de Lenny rasgaron el vidrio con un chillido insoportable. Se las arrancaba a él mismo en su desesperación.
Los ojos comenzaron a llenársele de sangre hasta explotar en un chorro oscuro que manchó el cristal frente a Homero. Homero solo podía gritar: ¡No! ¡Por favor, no! Y en ese instante, Smithers entró corriendo. Pero no para ayudar. Tomó del cuello a Homero y lo zarandeó, gritándole: «Esto es tu culpa, Simpson. Eres un idiota inútil». Lo cacheteó una y otra vez, mientras detrás de ellos Lenny daba su último aliento, arrastrándose, dejando un rastro de sangre y piel derretida antes de desplomarse en el suelo. El humo se disipó poco a poco. Solo quedaron dos cuerpos irreconocibles, retorcidos, pegados al suelo metálico como si hubieran sido fundidos ahí. El episodio no cortó la escena de inmediato. La cámara se quedó fija durante al menos un minuto entero, mostrando los cadáveres inmóviles mientras Homero sollozaba y Smithers lo miraba con asco. Entonces, un altavoz sonó en todo el edificio con una voz seca, robótica. Homero Simpson, presentarse de inmediato en la oficina del señor Burns. La pantalla hizo un fundido a negro. El pasillo hacia la oficina del señor Burns parecía interminable. Homero caminaba en silencio, con los ojos rojos de tanto llorar, las manos temblorosas y la ropa manchada de sangre. La animación lo mostraba más encorvado de lo normal, como si hubiera envejecido de golpe. Cuando abrió la puerta, lo recibió un golpe seco. Una taza de café arrojada con violencia le estalló en la frente. El líquido caliente le quemó la piel y lo hizo tambalear. «¡Idiota!», gritó Burns, con una furia pocas veces vista en la serie. «¿Tienes idea de lo que has provocado?». Smithers, a un lado, sonrió con desprecio. Homero balbuceó, apenas pudo decir entre sollozos: Yo no quise, fue un accidente». Burns golpeó su escritorio con tal fuerza que el sonido se distorsionó, como si los parlantes del televisor no pudieran soportarlo. «Accidente. Has destruido propiedad de la compañía y, lo que es peor, has desperdiciado recursos valiosos. ¿Crees que me importan esos dos imbéciles? Lo que importa es el dinero perdido, y el escándalo que esto traerá». Homero retrocedió, temblando. Burns caminó hacia él, con esa animación extraña, demasiado fluida, casi real. Sus ojos parecían hundidos, rodeados de sombras. «Podría demandarte, despedirte, arruinar tu patética vida en un segundo, pero eso sería demasiado fácil. Tengo algo mejor en mente», dijo con voz áspera, casi susurrando. Homero levantó la vista, con miedo. «Te quedarás en la planta. Limpiarás todo el desastre que provocaste. Harás un informe detallado, con cada error que cometiste. Y cuando termines», Burns sonrió con los dientes amarillentos, «incinerarás los cuerpos de tus compañeros. Con tus propias manos». Homero se desplomó de rodillas, suplicando: «No, por favor. Son mis amigos. No puedo hacer eso». Smithers lo pateó en el estómago con frialdad. «Obedece, Simpson. O lo perderás todo». La pantalla mostró un corte brusco. Homero, de pie en el laboratorio, con un carrito metálico frente a él. Sobre el suelo seguían los restos irreconocibles de Lenny y Carl, pegados como carne derretida al acero. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de un reloj marcando los segundos. La animación era perturbadoramente detallada. La piel ennegrecida, los músculos expuestos, los ojos vacíos. Homero, con guantes ensangrentados, intentaba levantarlos, pero los cuerpos parecían deshacerse al tacto, dejando manchas rojizas en el piso. Lloraba, gemía, pedía perdón una y otra vez. «Lo siento, Carl, lo siento, Lenny». Cada movimiento era lento, pesado. La cámara se acercaba demasiado al rostro de Homero, mostrando su desesperación con un realismo incómodo. Las venas hinchadas, las lágrimas cayendo mezcladas con sudor. Cuando por fin logró colocarlos en el carrito, la escena no cortó. Se quedó varios segundos con Homero inmóvil, mirando los cuerpos de sus amigos, sin expresión. Como si algo dentro de él se hubiera apagado. El episodio terminaba esta parte con Homero escribiendo un informe en su escritorio. La letra temblorosa llenaba las hojas mientras su mirada estaba perdida, vacía, casi muerta. El capítulo cerró con una frase seca, dicha por la voz de Burns a través del intercomunicador. «Recuerda, Simpson. Cuando termines, al crematorio. Todo debe desaparecer». La pantalla se fundió otra vez a negro. El episodio regresó sin transición alguna. Homero estaba caminando hacia su casa. No había música, no había diálogos. Solo el sonido de sus pasos arrastrándose por las calles vacías de Springfield. La animación era extraña. Los colores de la ciudad se veían más apagados de lo normal, como si la luz hubiera desaparecido del mundo. El rostro de Homero estaba inerte, con ojeras profundas y los labios resecos.
Avanzaba como un autómata, con la ropa aún manchada de sangre seca. Cuando abrió la puerta, lo recibió un silencio incómodo. Hasta que de pronto, una bofetada. Marge estaba frente a él, con el rostro lleno de furia. ¿Dónde estabas, Homero?, gritó, con una voz mucho más grave de lo habitual. Seguro con otra mujer. Homero no respondió. Solo la miró, con los ojos vidriosos. Lisa apareció a un lado, cruzada de brazos. Mamá tiene razón. Siempre huyes de tus responsabilidades. Maggie estaba sentada en el suelo, con el chupón en la boca. Pero la animación mostraba algo perturbador. Tenía los brazos cruzados, la mirada seria, como un adulto que juzga en silencio. Homero bajó la cabeza. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Entonces, de la nada, un ruido violento. Un auto estrellándose contra la sala. El coche de Homero atravesó la pared, levantando polvo y astillas. Bart salió de él, tambaleando, riéndose nervioso. Lo siento, viejo. Pensé que sería fácil, pero tu carro es raro de manejar. Corrió hacia las escaleras y desapareció en su cuarto, sin mirar atrás. Fue en ese instante que la animación cambió de golpe. El sonido de fondo se apagó por completo, dejando un silencio absoluto. La cámara se acercó lentamente al rostro de Homero. Su expresión ya no era de cansancio, era de furia contenida. De pronto, gritó con una voz desgarradora, un rugido que sonaba distorsionado, casi demoníaco. Estoy harto. El golpe fue inmediato. Con un puñetazo brutal, Homero derribó a Marge al suelo. La animación, más realista que nunca, dejó ver el moretón formarse en su rostro. Lisa chilló, aterrorizada. «Papá, no. Detente». Homero la fulminó con la mirada. ¿Quieres darme lecciones de moral, mocosa? Tomó una vara metálica junto a la chimenea. Sin titubear, la levantó y la descargó sobre Lisa. 1 vez, 2, 3, 10. Su rostro desapareció bajo los golpes. Un festín de carne, cráneo y ojos. La cámara no apartó la vista. Mostró su cuerpo convulsionando, tal vez por reflejo, aunque estaba claro que ya no respiraba. Luego se inclinó sobre Marge, aún en el piso, y la golpeó en el rostro. No sabes lo que hago por esta familia, y lo único que haces es fastidiarme, le dijo, mientras un puñetazo arrancaba varios dientes. No sabes lo que viví hoy, y vienes a reclamar, estúpida, otro golpe, y Marge dejó de moverse. Yo soy el sustento de esta familia, y así me lo pagas. Todos dependen de mí, ¿oíste, estúpida? Continuó golpeándola hasta que sus nudillos quedaron morados y manchados de sangre. Maggie comenzó a llorar, desconsolada. Se arrastró hacia su padre, intentando abrazarlo, pero Homero la apartó con un empujón. El llanto de la bebé se intensificó, hasta que Homero se puso de pie, levantó a Maggie con una mirada perdida, y de pronto, todo se detuvo. La pantalla quedó en silencio, solo se oyó un golpe seco, mientras la cámara mostraba la casa desde afuera. Cuando volvió a enfocar a Homero, su rostro estaba vacío. Indiferente. Como si nada hubiera pasado. Entonces, subió lentamente las escaleras. Cada paso resonaba con un eco. Se detuvo frente a la puerta de Bart. Un silencio aterrador llenó la escena. Homero levantó la pierna y pateó la puerta con furia, rompiéndola en pedazos. La cámara mostró únicamente su silueta entrando al cuarto, con la vara metálica levantada. Detuve la cinta de golpe. El silencio en la habitación era insoportable, como si el aire mismo se negara a entrar en los pulmones. No puedo dejar que sigan, dije con la voz quebrada. No puedo. Me llevé las manos al rostro, respiré hondo y traté de ordenar palabras. Me levanté y les grité. Les pregunté qué demonios era eso, cómo podían escribir algo así. Les dije que era una crueldad, que los Simpsons nunca habían sido eso. Pero ellos se rieron. Se frotó los ojos, como si quisiera arrancarse las imágenes de la mente. Recuerdo sus caras. No eran los mismos escritores que conocía. Había algo raro en sus sonrisas. Era como si hubieran encontrado placer en cada segundo de la tragedia. Como si quisieran destruir la esencia de Homero, de su familia, y convertirlos en carne de burla. Ahí fue cuando supe que ya no tenía control. Que la serie, ya no era mía. Disney, Fox, todos lo archivaron. Nunca me dijeron si destruyeron ese episodio o si lo guardaron, esperando el momento correcto para usarlo. Lo único que sé es que si ese episodio perdido alguna vez sale a la luz, no será solo el final de los Simpsons. Será el final de lo que representan. Y quizás, también el de quienes lo vean.
El juego de la llamada. Antes de que te explique las reglas del juego, hay una serie de requisitos que es obligatorio cumplir. Primero, tienes que estar en casa completamente solo o sola. Si hay alguien más, no sucederá nada. Segundo, debes realizarlo muy tarde por la noche, más allá de las 12. Y, por último, tienes que asegurarte de tener 2 teléfonos en casa. Estos 2 teléfonos deben ser de tu propiedad, no pueden ser de un amigo o de un familiar, y es indiferente si son teléfonos móviles o fijos siempre y cuando solo tú tengas control de ellos. Una vez que hayas cumplido estos requisitos, necesitarás 2 habitaciones para poder jugar y ambas habitaciones deberán estar iluminadas, mientras que el resto de la casa no. Por razones que explicaré más adelante, asegúrate de que haya cierta distancia entre los cuartos. Deja uno de los teléfonos en un cuarto, cierra la puerta y ve a la otra habitación. Una vez que estés allí junto al teléfono que haya sobrado, comienza a llamar al otro cuarto. Si a los 10 tonos no ha ocurrido nada, mala suerte. Cuelga la llamada e inténtalo otro día. Por el contrario, si alguien ha atendido la llamada, oirás un silencio mortificante, seguido por susurros extraños y sonidos parecidos a muebles moviéndose. No te asustes, y por lo que más quieras, no cuelgues la llamada, ya que la persona que está al otro lado de la línea lo verá como de muy mala educación. Una voz gutural pero manejando de forma perfecta el idioma te saludará cordialmente e iniciará una conversación. Primero te preguntará cosas triviales. Conforme los minutos vayan avanzando, te cuestionará acerca de cosas más y más personales que te verás obligado a responder por parecer cortés. Si le llegases a decir una mentira para finalizar la conversación, como decir que tienes poca batería o poca cobertura, no reaccionará a tu gesto de la manera que planeas. Llegará un momento en el que te preguntará en dónde está tu cuarto, y tú, habiendo caído en su manipulación, te sentirás tentado a decírselo. Hazme caso, su poder de convencimiento es increíble. Ten la suficiente fortaleza como para no llegar al extremo de revelar en dónde estás. Pídele, por el contrario, jugar a un juego. Aquí viene la parte más difícil. El espectro va a salir de su cuarto y va a comenzar a recorrer la casa, buscándote. Tocará varias veces la puerta de una habitación, dirá ¿estás ahí? Y entrará. Créeme cuando te digo que sentirás de forma asfixiante una presencia cada vez más y más cerca de ti, e incluso podrás oír sus pisadas por el pasillo mientras te busca. Rápidamente, apaga la luz de tu cuarto, escóndete y quédate totalmente quieto. No apagues el móvil ni finalices la llamada, solo no hables. Asegúrate de estar bien escondido y no hacer ningún ruido. Cuando tu invitado toque la puerta, pregunte por ti y entre, sentirás un deseo increíble de salir de tu escondite para acabar con tu angustia. No lo hagas. Por lo que más quieras, por muy mal que te encuentres, y aunque sientas que la presencia es demasiado fuerte como para aguantarla, no salgas de tu escondite. El espectro solo se quedará un minuto en tu cuarto hasta que decida cerrar la puerta y volver a su sitio. Una vez que lo hayas oído regresar a la otra habitación iluminada, sal de tu escondite con total confianza. Tu interlocutor dirá que ha disfrutado mucho contigo, pero que desgraciadamente se tiene que marchar. Agradécele la conversación que habéis tenido y espera a que cuelgue. Todavía no enciendas las luces de toda tu casa ni te vayas de donde estás. Has sufrido mucho, así que vas a ser recompensado. Pocos minutos después de que haya finalizado el juego, recibirás una llamada del otro teléfono. Oirás una voz monótona, que dirá, seleccione su premio. Si pulsas el 1, podrás escuchar algo muy revelador sobre tu futuro, que podrás alterar o dejarlo como es. Si pulsas el 2, escucharás algo secreto sobre ti que desconocías por completo y que cambiará tu vida. Si pulsas el 3, recibirás una pequeña habilidad que será traducida en la buena suerte. No serán situaciones increíbles, como ganar la lotería o encontrar al amor de tu vida, pero sí pequeñas casualidades que salvarán tu día a día, encontrar cierta cantidad de dinero por la calle, aprobar un examen para el que apenas estudiaste. Si pulsas el 4, tus heridas, y hasta tus quemaduras, cicatrizarán con mayor facilidad. Si pulsas el 5, la persona a la que amas también se enamorará perdidamente de ti. Si pulsas el 6, al día siguiente, en el cuarto en el que se hallaba el espectro, encontrarás un objeto que siempre deseaste, de nuevo, nada espectacular, pero sí cosas como un mejor ordenador o unos billetes de avión para un viaje. Una vez que hayas elegido, la llamada terminará automáticamente. Recoge el otro teléfono, enciende las luces y sigue tu vida con normalidad.
Si estás pensando en hacer el juego 6 veces para obtener todos los premios, la segunda vez que lo intentes la manipulación que tu interlocutor ejercerá sobre ti será imposible de evitar, así que no te sugiero que lo sigas intentando. El ascensor. Todo ocurrió una cálida noche de verano, de esas en las que, aunque la temperatura es agradable e invita a dar un largo paseo bajo la luz de las farolas, da la sensación de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para encerrarse en casa. Eran, más o menos, las 2 de la madrugada. Había pasado varias horas vagueando ante el ordenador, así que decidí que era momento de estirar los músculos haciendo algo de ejercicio, bajando a la calle para tirar la basura y fumar un cigarro, por ejemplo. Me calcé unas zapatillas de deporte, me dirigí a la cocina, saqué la bolsa del cubo y le hice un par de nudos. Tras cerciorarme de que no olvidaba llaves, mechero ni tabaco, cerré la puerta del piso y me dirigí escaleras abajo. Habría podido elegir tomar el ascensor, pero, teniendo en cuenta que a esos cacharros les suele dar por pararse de golpe, habría sido un error quedarme encerrado dentro con la única compañía de una maloliente bolsa de basura. Recorrí los pocos metros que separaban mi portal de los contenedores, disfrutando del ambiente de soledad que reinaba en mi calle, unido a la tenue iluminación y la invisible caricia procedente del asfalto caliente bajo mis pies. Tras meter la bolsa en uno de los cubos, volví a mi portal y, antes de entrar, encendí un cigarrillo, disfrutando de cada calada mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y coches acelerando, la banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad que es Madrid. En tanto daba buena cuenta de mi cigarro, eché un ojo al gran edificio de viviendas que esperaba mi regreso. Un bloque levantado a finales de los años 60, con paredes de ladrillo rojizo, 6 alturas y una planta de garaje bajo sus cimientos, similar a los cientos de edificios que, en aquella época, el Ministerio de Vivienda construyó en toda España. Junto al portal, aún se conservaba la placa que daba fe de ello. Mis padres fueron los primeros dueños de la casa. Tras el paso de los años, su afán ahorrador les permitió hacerse con un chalet en las afueras, por lo que yo, siendo hijo único, tuve la suerte de pasar a ser el dueño, y único habitante, de la vivienda. Cuando acabé el cigarrillo, tiré la colilla al suelo y entré en el portal. Por un momento, pensé en subir andando hasta el 5º piso, donde vivo, pero la vagancia pudo más, así que llamé al ascensor. Cuando este llegó a la planta baja, entré en el habitáculo. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio, era dicho ascensor. No todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno, y se consideraba una mezcla de lujo y suerte el poder llegar a casa en uno de estos chismes cuando se levantó el edificio. Esto hacía que la estructura fuese algo vieja. Sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones tenían más de 50 años. Lo que más me llamaba la atención de este último detalle, era el correspondiente al garaje. Había un botón para cada piso, excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura. Todos los vecinos teníamos copia de la llave. El motivo era, según los constructores, evitar que el cálido garaje se llenase de mendigos por las noches. Miré aquella cerradura con curiosidad. Aquella vieja cerradura. Entonces, una idea se me pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón del 5º piso, eché mano al manojo de llaves que había en mi bolsillo e introduje la llave correspondiente. Para acceder al sótano, había que girar la llave hacia la izquierda, pero, ¿qué ocurriría si la giraba hacia la derecha? Hice la prueba. Nada. La cerradura hacía tope, como era de esperar. Cabezota de mí, volví a intentarlo, girando con más fuerza. Con mucha más fuerza. En ese momento, de forma inesperada, la cerradura cedió, poniendo el ascensor en marcha. Sorprendido ante aquello, fijé los ojos en el indicador luminoso. Mientras el ascensor descendía, aquel pasó de mostrar un 0 a mostrar un 1 negativo. Pero, llegado a este piso, el ascensor no se detuvo. Durante casi un minuto, el trasto continuó bajando, traqueteando y rugiendo como de costumbre. El indicador luminoso mostraba 2 guiones intermitentes. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo y su puerta se abrió. Ante mis ojos se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio ascensor. La iluminación procedente del interior de este, no bastaba para iluminar aquel pasillo, que era engullido por una tenebrosa oscuridad, y no se apreciaban escaleras que llegasen allí desde un piso superior. «Hola». Mi voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio. A pesar de que la situación me imponía algo de respeto, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más.
Decidido a investigar aquel lugar, encendí mi mechero y abandoné la protectora luz del ascensor. Me giré por un momento, y vi que, en aquella planta, no había botón para llamar al ascensor, sino una cerradura. Mosqueado, continué avanzando hacia la oscuridad. El ambiente era denso y húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como en las cárceles que salen en las películas. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otros objetos. La mugre que invadía el lugar me disuadió de palpar la pared en busca de interruptores de luz, por lo que confié en la pequeña llama que portaba en mi mano. Al internarme en la galería, me agaché y acerqué mi mechero al suelo para examinar con más detalle qué eran aquellos pequeños bultos que pisaba irremediablemente a cada paso. Descubrí jeringuillas, trozos de probetas, piezas de rompecabezas infantiles, muñecas, aquello resultaba de lo más tétrico. Me incorporé nuevamente, disponiéndome a analizar las pequeñas dependencias que rodeaban la galería. Uno de los detalles que percibí fue la falta de ventilación o iluminación exterior. Aunque era noche cerrada, no había rastro de salidas al exterior por las que se colase la luz de las farolas, ni ninguna corriente de aire que hiciese vibrar a la llama de mi mechero. Aquel era un lugar completamente cerrado, y a saber a cuántos metros bajo tierra me encontraba en aquel momento. Recorrí varias de las salitas, y vi que todas tenían elementos en común: pequeños, anticuados y oxidados camastros, mesitas y sillas. Y material médico. El lugar estaba infestado de gasas, correas, pastillas desperdigadas por el suelo, aquello parecía un hospital en miniatura. Un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada, en el que la acumulación de polvo es el único indicador del paso del tiempo. Aún me arrepiento de entrar en una de aquellas dependencias. La luz del mechero mostraba, sobre el mugriento colchón, un bulto del tamaño de un ser humano, envuelto en ropa de hospital. Me acerqué sigilosamente, temiendo lo peor, y arrimé el mechero al gran objeto. El aumento de luz mostró una escena horripilante. Rodeado de heces y manchas de orina, se mostraba ante mí un cadáver humano en posición fetal que me daba la espalda. El hedor era insoportable. Reprimí una arcada mientras permanecía en cuclillas ante aquella dantesca escena. De repente, el terror invadió mi cuerpo. Aquel cuerpo se giró de forma brusca y, lo que en principio había clasificado como humano, mostró ser algo diferente, indefinido e indescriptible. El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas. En lugar manos y pies, sus extremidades se encontraban rematadas por muñones violáceos, y extrañas deformidades y bultos recorrían su tronco, dándole un aspecto monstruoso. Pero lo peor era su rostro. Sus ojos, grandes e inyectados en sangre, estaban protegidos por unos párpados abultados y sin pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus pobladas cejas y sienes y se perdían hacia su nuca. Sus orejas, irregulares y enormes, no mostraban pliegue alguno, tocando al ser de un aspecto simiesco. Tampoco poseía nariz, y de sus orificios nasales surgían 2 hilos de sangre reseca. Rematando aquel cuadro tan desagradable, se encontraba su boca, un orificio de comisuras agrietadas, sin labios, de cuyo interior carente de dientes y lengua, provenía el peor olor a podrido que he percibido en mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos, y de su garganta surgió un bramido gutural, ronco y a la vez potente. Grité. Grité con todas mis fuerzas y mi voz se entremezcló con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que me encontraba, caí de espaldas sobre el mugriento suelo, y el mechero se escapó de mi mano, dejando el lugar en la más absoluta oscuridad. Mientras palpaba el suelo en busca del mechero, oí cómo crujían los muelles del colchón y, antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. Sentí su aliento contra mi rostro, mientras apestosa saliva caía sobre mi frente, y un escalofrío me recorría de arriba a abajo. Cejé en mi empeño de hacerme con el mechero y pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme del horripilante ser. Me arrastré unos metros hacia atrás, me levanté y salí de la estancia, a oscuras, tratando de recordar la disposición de aquella planta, temiendo tropezar o dar de bruces con alguna de las paredes. Mientras huía en dirección al ascensor, pude oír cómo aquello se arrastraba entre los cristales rotos del suelo, siguiendo mis pasos. Llegué al pasillo y sentí que volvía a la vida cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entré, pulsé el botón del 5.º piso y, lleno de impaciencia y pavor, esperé a que la puerta se cerrase y el ascensor se pusiese en marcha.
Sin embargo, el aparato no obedecía mis órdenes. Aunque el botón del 5.º piso estaba encendido, la puerta no se cerraba. Y el crujir de cristales se oía cada vez más cerca. Me di media vuelta. Ante mí, el pasillo se extendía una vez más, engullendo la luz del ascensor. Sin embargo, ahora no sentía curiosidad ante aquella escena. Sentía verdadero horror. Quería huir de allí. Y el ascensor no se movía. De repente, se hizo el silencio. Estaba tan aterrorizado, que todos mis músculos se agarrotaron. En ese momento, el ser surgió del pasillo oscuro, arrastrándose con una velocidad y una pericia insólitas. Venía hacia mí mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida. Apreté repetidamente el botón del 5.º piso, con pulso tembloroso, en tanto el miedo me hacía llorar y la criatura se aproximaba rápidamente. Cuando estaba a punto de entrar en el ascensor, agité mi pierna ante él, lo que lo hizo retroceder atemorizado, sin que apartase la vista de mis ojos en ningún momento. En ese instante, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su ascenso. Fijé la vista en el indicador luminoso. Los dos guiones parpadeantes dieron paso a un -1, luego a un 0, un 1, etc. Algo más calmado, me miré en el espejo y fui consciente de mi aspecto. Mi rostro estaba cubierto de una mezcla de baba y mucosa sanguinolenta, mezclada con mis propias lágrimas. Cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente, descubrí que mis ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos, y comencé a sentir su dolor. Minutos antes, en aquel segundo sótano, el miedo no me había permitido ser consciente de cómo se habían clavado en mi piel. Llegué a casa y entré corriendo al baño. Los recientes recuerdos de todo lo que había ocurrido allí abajo se agolparon en mi mente, y no pude evitar arrodillarme ante el váter y vomitar la cena. Me di una ducha más larga de lo habitual. Aún invadido por el asco, curé las heridas de mis manos y esperé a que llegase el día, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, cuando la luz del día se llevó todos mis miedos, llamé a un amigo que vivía en uno de los edificios cercanos. Dicho edificio era similar al mío, construido en la misma época, con la misma planta y con un ascensor exactamente similar. Tras contarle la historia y soportar sus burlas, me aseguró que haría la prueba en su ascensor y que me llamaría para contarme qué había ocurrido en su caso. Esperé su llamada intranquilo y, a los pocos minutos, sonó el teléfono. Era él, y su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Bajo su casa también había un segundo sótano, húmedo y maloliente. Sin embargo, él no se había atrevido a adentrarse, y no tenía intención de hacerlo. No pienso volver a coger ese ascensor en mi puta vida, eso fue lo que me dijo. Y la verdad es que su opinión coincidía al 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así, dimos con el que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios. Hoy en día un ajado anciano con un pie en el cementerio. Tras varias reticencias, nos explicó el porqué de aquellos sótanos secretos. En 1966, la recién inaugurada central nuclear de Zorita, en Guadalajara, había sufrido una grave fuga en uno de sus reactores, provocando una nube radiactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores. El régimen franquista no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear, por lo que contactó con las parejas jóvenes del lugar, ofreciéndoles trasladarse a Madrid, a los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos, pues a pocos metros se encontraba un hospital que podría seguir la evolución de dichas parejas y los hijos que pudiesen tener en el futuro. Para disimular aún más la situación, vendieron algunas de las viviendas a gente corriente que no tenía nada que ver con el incidente, como mis padres, o los padres de mi amigo, por ejemplo. Sin embargo, la intención del régimen era muy distinta. Conocedores de las secuelas que la nube radiactiva tendría en esta gente, vigilaron cada nuevo embarazo que se produjo entre ellos, supervisando su evolución y haciendo desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones. Aprovechaban la tranquilidad de la noche, para, haciéndose pasar por encargados de mudanzas, llevar a los bebés a su nuevo hogar. Aquellos sótanos, por otra parte, eran el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre los niños, pues nadie sabía de su existencia. El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen. Y una trampilla que solo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garaje, ocultaba el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse al hueco. Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se canceló aquel proyecto.
Tratando de arrojar tierra sobre el asunto, los sujetos en experimentación fueron sacrificados y toda documentación relativa al proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. ¿Cómo que casi todos los cabos? Preguntamos mi amigo y yo a aquel hombre. Sí, dijo él. Resulta que, una vez, aprovechando el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría arriba y abajo tratando de hacer desaparecer pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro, y nadie más volvió a saber de él. Mi amigo y yo nos miramos, aterrados. Nos despedimos del viejo y volvimos a nuestras casas. Desde entonces, no he vuelto a subirme a un ascensor. Y, por si a alguien le interesa, vendo mi casa. Es un 5º piso, muy luminoso. Y, además, tiene ascensor y garaje. Mi pabellón. He trabajado en un hospital psiquiátrico penitenciario por 10 años ya, y sinceramente puedo decir que no cambiaría mi empleo por nada en el mundo. Con esfuerzo, cualquier rehabilitación es factible, y creo que la justicia verdadera puede ser servida. Recuerdo vívidamente mi primer día, cuán aterrado estaba por hacer la jornada nocturna, cuán intranquilo me ponía al caminar ese corredor largo, oscuro y silencioso. Nunca se te olvida la frase que escuchas en tu primer día: vista abajo, sigue derecho. Este es un hospital bastante viejo y pequeño, diseñado para un tipo especial de pacientes. Sin puertas, sin vidrio. Solo varas. De hecho, se cree que el pabellón como tal está encantado. Los pacientes describen a un demonio que merodea las celdas por la noche. Pero esto es solo algo que se les dice a los reclutas nuevos. Hoy día, puedo identificar cuáles reclutas se quedarán y cuáles no. Me intriga ver la manera tan fresca en la que reclutas nuevos manejan ciertas situaciones, y cuán apasionados son para rehabilitar lo innombrable. Necesitas esa pasión que yo tengo. No quiero entrar en detalles por respeto a la dignidad de algunas personas, pero digamos que he visto a más reclutas irse que quedarse. En este momento, me encuentro en mi jornada nocturna junto a otro guardia, viendo los expedientes de los pacientes una y otra vez. Esta es la parte aburrida. Me gusta ordenar los folders según la gravedad de los crímenes. Se ha vuelto mi segunda naturaleza ahora. Te podría enseñar algunos expedientes que fácilmente te harían estremecerte si fueras un recluta nuevo. Estos pacientes están en mi pabellón. Son extremadamente frágiles pero increíblemente peligrosos. Si planeas ayudarlos, siempre debes tener eso en mente. Tomo mis llaves y me adentro en el infame corredor, cerrando la puerta detrás de mí. Está insoportablemente silencioso y oscuro. La única luz sale de las pequeñas hendiduras que hay en cada celda. Esta es la parte que muchos reclutas no pueden tolerar. La atmósfera es intensa, es esencialmente un túnel de ladrillo desgastado con una fila de animales enjaulados siseando, murmurando, llorando. Sigo derecho y me siento en el suelo, viendo hacia la última celda oscura. ¿Qué son esas marcas que has tallado en la pared, Martínez? ¿Por qué no se acerca a las barras, oficial? Apenas puedo verlo sentado ahí en la oscuridad, susurró esto desde lo que pareció ser el fondo de la celda, pero no puedo estar seguro. Solo hay unos cuantos pacientes aquí, por lo que generalmente está silencioso y sofocante. Estoy bien aquí. ¿Esos son los nombres de tus víctimas, Martínez? No hay respuesta. Se está escondiendo en algún rincón oscuro, lo único que puedo ver con la luz son los rasguños en los ladrillos de la pared y en su cama. ¿Cómo voy a saber qué tal te encuentras si no me hablas? Abro su expediente y comienzo a leer datos cada tanto tiempo. 2 niños fueron secuestrados de su hogar por la noche y ahogados. Mira lo que le hiciste a sus rostros. ¿Te son familiares ahora? Una familia abusiva no es excusa. Sé lo que tu padre te hizo. Puedo escuchar un débil murmullo proviniendo de su celda mientras le recuerdo su infancia. Yo no hice nada. Pero lo hiciste, es por eso que lloras al dormir. ¿Qué es lo que te dicen? Estaremos juntos pronto. Los observé por meses. Sus sollozos se están poniendo peor y puedo oír que se mueve, casi como si estuviera gateando por el suelo frío de su celda de un extremo a otro. Su voz está comenzando a irritarme. Pero no irás al cielo, Martínez. Sí lo haré. Ya me siento muerto, me sentí muerto esa misma noche. No estás muerto, Martínez, no estás muerto en lo absoluto. Ten. Deslizo un espejo por debajo de su celda y oigo como sus sollozos se vuelven murmullos frenéticos. Aruña las paredes llorando en agonía mientras sigue con su palabrería de mal gusto. Silencio. Cállate. Míralo. Mira tu rostro.
Arráncala, Martínez, arráncate tu lengua y úneteles. Retrocedo mientras escucho su insoportable llanto. Prestando más atención, puedo oírlo murmurar y maldecir con los dientes apretados mientras leo su expediente cada vez más rápido. No puedo. No quiero. Si quieres, Martínez, ya casi lo logras. Te di un espejo. Usa eso. Silencio. Tras 10 extenuantes minutos, todo había terminado. Levanté el expediente y me regresé, golpeando mi porra contra las barras de las celdas mientras me iba. Oh sí. No cambiaría mi trabajo por nada en el mundo. Los Santos. El camino de tierra que desembocaba por el valle afuera de su cabaña lo hacía cuestionar la necesidad de ir a la escuela. De hecho, ir al pueblo le parecía infructuoso. Era un buen ejercicio, y era un buen panorama, pero simplemente no había nada que lograr con ir a la escuela. Aún así, su padre lo hacía cumplir con sus deberes, al igual que con sus otros quehaceres, tales como preparar la madera y la lámpara de aceite, derretir la tinta y atender el jardín. Su papá vivía de manera anticuada, y él lo prefería así. En el camino de tierra, había muchos peligros potenciales cuando se aventuraba hacia la escuela: vida silvestre, pedófilos, asaltantes y asesinos. Pero él no llevaba arma alguna o medio para defenderse mientras su padre cazaba en las colinas. Esto nunca lo había atemorizado, pero tenía una ruta de escape para cada tramo del camino, y siempre estaba pendiente. Aún a pesar de todo su conocimiento y planificación, nada pudo haberle advertido de lo que se encontraba ahí, de lo que vio, de lo que pasó. Todo comenzó hace varios meses, cuando volvía a casa. Los notó, en su mayoría ocultos entre los árboles, y pudo determinar sus siluetas humanoides. Estaban torcidos en figuras y ángulos dolorosos. Eran blancos, pero se veían como si hubiesen sido untados en ceniza. Mientras caminaba, parecían observarlo, pero no tenían ojos. Cuando se distanció lo suficiente de ellos, lo siguieron dentro de poco. Llegó a casa a salvo, pero su ansiedad era intensa y se sentía mareado. Dando un vistazo por la ventana, los notó dificultosamente volviendo al follaje. Su papá se rehusó a creerle, ignorando su preocupación por los monstruos. No le gustaba esa palabra, pero, de alguna forma, se aplicaba en este caso. A medida que los días pasaron, dejó de salir de la casa. No cuidaba de las hierbas ni las papas. Solo salía de la cabaña para ir y venir de la escuela. Pudo distinguirlos con mayor exactitud en tanto acechaban su rutina. Eran altos y estaban rotos, como si sus huesos no calzaran bien en sus cuerpos. De pies pequeños con garras y manos que transmutaban cada vez que las veía. A veces eran manos de infantes, o de púas, o manos largas y delgadas. Dejaba de verlos por la noche. Empezó a comer menos. Se enflaquecía y enfermaba. Sus ojos se tornaron fúnebres y acosados. No temía, ni estaba enojado o triste. Sentía apatía y se percibía a sí mismo siendo observado en todo momento. Al menos, así solía ser. Una tarde, trotaba colina arriba en su camino a casa, deteniéndose con frecuencia para vomitar, mas nunca lo hizo. Cuando escuchó a la tierra siendo pisoteada a solo unos metros detrás de él, sin otro motivo que para seguir la corriente, se giró y les dio la cara. Era un hombre. Barba desarreglada, acompañada de gafas y vestimentas maltrechas. Sus manos temblaban y sostenían un cuchillo largo, el cual lamía lentamente con su lengua roída por cáncer. El niño se echó hacia atrás al instante. Buscó una de sus salidas de emergencia, pero estaba demasiado sorprendido como para salir corriendo. El extraño se acercó y habló con una voz que comenzó rasposa. No grites. No te atrevas. Quítate la mochila. Apuntó a los pies del niño con su cuchillo. Este comenzó a llorar y tiró su mochila en la tierra. El hombre la pateó hacia los arbustos. Luego se tomó un momento para frotarse la entrepierna. Y como un cuerno de guerra, irrumpió un sonido estridente. Entes sucios pero familiares salieron del bosque. El hombre fue aprisionado en las manos de estos, manos que se habían convertido en bocas armadas con dientes. Los gritos del criminal fueron aminorados por las rasgaduras y el mascar de los 4 entes que lo evisceraban y devoraban por medio de sus manos. Al terminar, irguieron sus figuras y le devolvieron su mochila al niño. Se dispersaron entre los arbustos, solo dejando un cuchillo encima de manchas sanguinolentas. Ese día, él comprendió que las cosas que lo habían estado acosando no eran monstruos. Ese día lo protegieron de un monstruo verdadero. No sabía cómo llamarlos. Todo héroe tiene un nombre.
Pero algo en su interior le dijo que se llamaban los santos. Julia Legaré. Hace algunos años, estaba pasando el rato con unos amigos, explorando sitios antiguos supuestamente embrujados. Nos encontrábamos en la iglesia presbiteriana de la isla de Edisto, en donde una niña llamada Julia Legaré fue enterrada en el mausoleo de su familia en 1852. La gente relataba que se escuchaban gritos sobrenaturales una y otra vez, pero nunca habían investigado su origen. 15 años después, cuando abrieron la puerta del mausoleo para enterrar al siguiente miembro de la familia que había muerto, encontraron el cadáver de Julia hecho un ovillo en una esquina cerca de la puerta, con los brazos estirados, como si aún tratase de encontrar la salida. Bueno, mis amigos creyeron que sería divertido cerrar la enorme puerta de piedra conmigo dentro y regresar por la mañana. Esos malditos me dejaron ahí, intenté abrirla, usando todas mis fuerzas, pero fue inútil, se necesitaron 4 personas para encerrarme en ese lugar. En medio de la oscuridad, me resigné a pasar el resto de la noche ahí. Ahora bien, no me suelo asustar con facilidad, pero al estar sentado en ese lugar relativamente pequeño, rodeado de una presión emergente que no podía explicar del todo, incluso la simple oscuridad parecía tratar de devorarme. Sentía un peso apretando mi piel desde todas partes, el cual llegaba a dificultar mi respiración. Me senté en la oscuridad por lo que me pareció horas. Entonces escuché los arañazos. Fueron débiles al inicio. Estaba seguro de que era mi imaginación, pero se hicieron cada vez más fuertes a medida que el tiempo pasaba. Me acurruqué en una de las esquinas opuestas a la entrada y traté de cubrir mis oídos, pero nada podía detener esa cacofonía ruidosa. Luego, un grito fuerte hizo eco en la oscuridad, un lamento descontrolado lleno de temor y angustia. Los arañazos se detuvieron y, por primera vez, pude distinguir el sonido de una niña gimoteando en silencio, el lamento penoso de alguien sin una pizca de esperanza. Experimenté tal pesar en ese momento, tal dolor, que creo que olvidé cómo se sentía tener miedo. Todo su sufrimiento pareció resonar en mi corazón. Inexplicablemente, empecé a disculparme en voz alta por todo lo que le había pasado. Una parte de mí quería acercarse y sentir un cuerpo al cual abrazar, pero no me atrevía a hacerlo por el temor de encontrar uno realmente. No sé si me escuchó o si siquiera notó mi presencia. El sollozo continuaba y pude escuchar de nuevo el sonido de dedos arañando la puerta de la tumba. Me quedé dormido en algún momento, lo que sentí como un regalo piadoso del destino. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero fui despertado por el estrepitoso golpe seco de la puerta chocando contra el suelo de afuera. Supe por la luz gris que venía desde afuera que el amanecer estaba cerca, así que debí de haber dormido por al menos un par de horas. Me arrastré hacia afuera y me dirigí a un templo pequeño que estaba abierto. Me recargué en la puerta y esperé, nervioso, hasta que mis amigos llegaron. Me les acerqué mientras se reunían alrededor de la puerta, 2 de ellos estaban de rodillas enfrente de ella con expresiones de sorpresa. Había manchas de sangre por todo el interior de la puerta, algunas con pedazos de uñas, muchas sin ellos. Me imagino que debió de haber gritado cuando se desprendieron de sus manos, pero no estoy seguro. Primero me miraron, luego revisaron mis manos, y luego se miraron nerviosamente entre ellos. Yo estaba cabreado con ellos y les conté todo lo que recordaba para que supieran lo que había soportado esa noche. Finalmente, después de que me llevaran al auto a regañadientes, alguien habló. Mi amigo me dijo, teníamos miedo de decírtelo, pero mira tu cara. Más tarde me enteré de que muchas veces la gente había tratado de sellar la entrada del mausoleo, lo que incluía candados y cadenas pesados que requerirían de un equipo mecánico para poder quitarlos, pero siempre los encontraban tirados en el suelo junto a la puerta al siguiente día. Esto fue en la década de los 80. Parecía como si una fuerza se asegurara de que nunca se volviera a cometer el mismo error del pasado. Esto es algo por lo cual estoy claramente agradecido, pero hasta este día se me hielan los huesos cuando pienso en lo que pasó esa noche. Al acercarme desde mi asiento y verme en el espejo retrovisor, noté que había sangre en mi rostro al igual que las manchas que había en la puerta del mausoleo. Tenía líneas rojas en ambos lados de la cara, como si alguien me hubiera puesto sus dedos mientras dormía esa noche, sintiendo el calor de otra persona por primera vez en más de 100 años. Los zapatos de mi madre. Me gusta calzarme los zapatos de mi madre. Me hacen sentir especial.
Son delgados y elegantes, con tacones de aguja y un listón pequeño al frente. Mis pies se ponen un poco sudorosos dentro de ellos porque están hechos de cuero real, pero es parte de su encanto. Son de alta calidad, y es por eso que son el par favorito de mi madre. A mi padre no le gusta que use los zapatos de mi madre. Dice que un hombre de bien no hace eso. La primera vez que me encontró paseando en el cuarto de mi madre con sus zapatos, me dio con el cinturón. Me dijo que lo que estaba haciendo era inhumano. Hizo que los regresara mientras me gritaba por horas. Ni siquiera trató de entender cuán especial me hacían sentir. A mi madre le gusta que me vista con sus zapatos. Me sonríe pacíficamente cuando los tomo prestados. Nunca me regaña como mi padre lo hace. No se preocupa de que vaya a estirar el cuero ni me juzga por mis rarezas. Vestir con sus zapatos me hace sentir más cercano a ella. Me hace sentir especial. No me importa cuántas veces mi padre me los quite y los esconda en la tumba de mi madre, voy a seguir desenterrándolos y me los pondré de nuevo.